profesor adjunto de la Cátedra en Derecho Penal, parte general y parte especial en la Universidad Internacional del Ecuador, y es docente del Diplomado Internacional en Ciencias Penales y Criminología. Asimismo, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, transmitiré a nuestro ponente las dudas realizadas. Agradecer al doctor Miguel Ángel Angulo Gaona por la gentileza en aceptar la invitación. Y sin más que agregar, le doy pase para que inicie su disertación, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Una felicitación enorme a los organizadores de este evento. Siempre es necesario manifestar que las personas, los profesionales del derecho que invierten su tiempo, que podría ser destinado para tiempo libre o cualquier otra actividad en capacitaciones, en cursos, siempre va a ir por delante de las personas que no lo hacen. Y por ello, una felicitación nuevamente a los organizadores del evento y también a las personas que están presentes el día de hoy dentro de esta disertación. El tema que voy a abordar es básicamente la aplicación de los estándares internacionales respecto de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva o prisión provisional, como se lo conoce en otros países, en relación y en comparación a la situación jurídica a nivel de Ecuador, que es bastante análoga, bastante parecida a las situaciones jurídicas que vivimos a nivel latinoamericano. Y digo esto porque es una tendencia, o ha sido una tendencia, que el derecho penal esté orientado en relación a fortalecer este sistema coercitivo, mejor dicho, que los estados se orienten a fortalecer los sistemas coercitivos. En el caso del derecho penal, la parte más coercitiva que tiene el derecho y el ordenamiento jurídico, y por lo tanto fortalecer este tipo de medidas que restringen un derecho fundamental, que es la libertad. La prisión preventiva, básicamente, o prisión provisional, es esa medida de aseguramiento en el cual una persona que está siendo procesada penalmente es privada de su libertad durante el transcurso del proceso, el transcurso de lo que denominamos acá en el Ecuador instrucción fiscal o etapa investigativa, en otros países, hasta obtener una sentencia condenatoria o una sentencia ratificatoria de inocencia. Básicamente, la prisión preventiva, o dicho en otras palabras, es que una persona permanezca privada de su libertad sin que haya sido resuelto su proceso, sin que se haya comprobado la existencia tanto de la infracción como de la responsabilidad de una persona en el rango de participación que la puedan valorar desde un aspecto sustantivo penal. En relación a esto, solo quiero tirar un poco de datos, estadísticas de lo mal que se ha utilizado la prisión preventiva, porque quiero partir de esa premisa. La inadecuada utilización que ha habido de la medida de prisión preventiva o prisión provisional dentro del país ecuatoriano, lo cual también es una realidad en países latinoamericanos, porque se asume a la prisión preventiva como una medida de carácter anticipado y se la mal utiliza porque se la enfoca o se la aplica sin que se cumplan los fines que ha establecido, de hecho, el estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Americana de Derechos Humanos, que básicamente son fines procesales, que ya vamos a abordar el tema este. Para que tengan una idea, amigos de todos los países que nos están viendo, nosotros en el Ecuador, hasta el 2009, antes del 2010, teníamos alrededor de 10,000 personas privadas de libertad, lo que denominamos acá PPLs. A 2020, nosotros hemos incrementado, hemos cuadruplicado ese número de privados de libertad. Alrededor de 40,000 privados de libertad, personas privadas de libertad, están en este momento dentro del sistema carcelario ecuatoriano. Dentro de este aspecto hay que determinar y se debe analizar que el 60% de estas personas están bajo un régimen de prisión preventiva, es decir, sin una sentencia condenatoria ejecutoriada. El 60% de estas personas no se comprueba aún que hayan en realidad cometido un delito y que esto haya sido ratificado por todos los órganos jurisdiccionales competentes. Adicionalmente a esto, dentro de este 60%, ¿sí?,
el 35% de personas privadas de libertad en estas condiciones están privadas de libertad bajo una medida cautelar de prisión preventiva por delitos de microtráfico o delitos contra la propiedad, es decir, robos, hurtos, abusos de confianza, estafas, que en realidad son delitos con penas menores. Y por otro lado, microtráfico, lo que nosotros conocemos acá, según el artículo 220, en el cual tipifica el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización o tráfico de drogas, como un tráfico de pequeño o mediana escala. En torno a esto, si analizamos la clase de delitos y las personas que están privadas de libertad cumpliendo una prisión preventiva, la consecuencia o el análisis final sería determinar, o el análisis sería que efectivamente las personas que están privadas de libertad son las personas que han cometido delitos contra la propiedad o microtráfico de drogas, es decir, sectores pobres de la sociedad. Lo cual estaríamos direccionando esta medida de prisión preventiva en relación al castigo de la pobreza, más no en relación al castigo de al control jurisdiccional mediante el sistema penal de determinadas conductas que sí serían valorables, ¿no?, desde un aspecto penal. Ahora, cuando hablamos de prisión preventiva, nosotros debemos considerar que es una medida cautelar, no es una pena anticipada en relación al cometimiento de una infracción. Y así como está considerada como medida cautelar, también los ordenamientos jurídicos dentro de los estados o dentro de la comunidad sudamericana tienen otras medidas de carácter cautelar para o con la finalidad, con las mismas finalidades que puede cumplir una prisión preventiva. Pero estas medidas cautelares se caracterizan por ser menos gravosas. ¿A qué me refiero con menos gravosas? A que no inciden de una manera determinante, de una manera tajante, de una manera fuerte respecto de la restricción de los derechos fundamentales de la persona que está siendo procesada o investigada. Es decir, y específicamente en relación al derecho o al bien jurídico de libertad. Básicamente, las medidas cautelares dentro de un proceso penal vienen a restringir este derecho a la libertad. Ahora, las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva evidentemente tienen una influencia mucho menor en relación a la limitación de este derecho, porque cuando hablamos de medidas alternativas, hablamos, por ejemplo, de una prohibición de salida del país, como por ejemplo un arresto domiciliario, la presentación periódica ante el juzgador o ante el fiscal que conozca la causa. Acá implementamos un sistema de grillete también que puede ser colocado a una persona que esté siendo procesada con la finalidad de no dictar prisión preventiva. Y por último, y la más grave, la prisión preventiva, que constitucionalmente nosotros en el Ecuador tenemos o valoramos a la prisión preventiva como una medida que debe ser considerada de carácter excepcional. Es decir, que debe ser aplicada en última instancia y cuando las demás medidas cautelares alternativas no puedan ser cumplidas o no puedan subsanar, ¿sí?, lo que se quiere buscar con la prisión preventiva. La prisión preventiva busca algo y en eso es lo que se debe justificar. El estándar internacional que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la prisión preventiva siempre debe seguir o perseguir fines procesales, más no fines de carácter sustantivo o sustancial. Ya vamos a hacer una diferencia entre fin procesal y fin sustancial, porque cuando se aplica la pena en relación a un fin sustancial dentro del proceso penal, evidentemente se estaría mal utilizando la prisión preventiva. ¿Cuáles son los fines procesales que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la aplicación de la prisión preventiva? Son única y exclusivamente dos. Constitucionalmente, dentro del Ecuador, nosotros tenemos un fin procesal apegado al sistema o al estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que básicamente es asegurar que la persona comparezca al proceso. No estamos hablando de una reparación integral a la víctima, no estamos hablando del cumplimiento de pena, estamos hablando del único fin procesal que se asemeja al estándar interamericano de derechos humanos. Y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo había manifestado, son dos, que persiguen fines procesales. Es decir, el primero, asegurar la comparecencia de la persona al proceso, y dos, impedir que una persona, un procesado, obstaculice la investigación. ¿Cómo podría obstaculizar la investigación? Es cuando una persona determinada, ¿sí?,
trate de adulterar determinadas pruebas dentro de una investigación o una instrucción fiscal. Cuando, por ejemplo, amenace a un versionista, a una persona que pueda servir como testigo en el juicio, cuando trate de adulterar un documento, cuando trate de adulterar una grabación, etc. Y también cuando una persona se evidencie que efectivamente no va a comparecer al proceso. Su intención no es comparecer a que sea juzgado. Cuando me refiero a comparecer al proceso, me refiero a estar sentado justo en el momento procesal que denominamos acá la audiencia de juzgamiento o la audiencia de juicio, en la cual se instaura un tribunal penal y determina, evacúa prueba, se practica la prueba testimonial, documental, pericial, y llega a una conclusión a través de una valoración probatoria, determinar la culpabilidad de una persona o ratificar su estado de inocencia. Pero esto no solo tiene que ver en relación a esa audiencia, sino todo lo que se realiza durante el proceso investigativo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara y enfática en determinar caso Barreta Leyva versus Venezuela, ¿sí? Sentencia del 2009, ha dicho que la valoración respecto de la conducta de la persona para establecer una prisión preventiva debe considerarse desde que comienza la investigación. Es decir, el antecedente previo que tenga una persona respecto de su vida personal, de su vida económica, de su vida social, no tiene que ver en relación a cómo se haya comportado esta persona desde el momento mismo en que inicia la investigación penal. ¿Por qué? Porque una persona puede, les pongo un ejemplo, puede ser gerente de una empresa, ¿sí? Y este gerente de la empresa viaja constantemente al exterior. Pero se ha iniciado la investigación previa y desde que inicia la investigación previa esta persona ha comparecido a rendir sus versiones, no ha impedido que ningún ente de control entre a la empresa para hacer alguna auditoría o alguna especie de contabilidad a través de entes de control como Contraloría, como Procuraduría o, por ejemplo, acá en el Ecuador a través de pericias, que no ha impedido que sus ayudantes, etcétera, comparezcan a la investigación a rendir versión. Ese es el comportamiento que debe analizarse al momento de que se solicite una prisión preventiva y también se confiera una prisión preventiva. Porque la Corte es específica y muy clara al decir que debe ser considerado el comportamiento de esa persona sospechosa o procesada de cómo se ha comportado dentro de la investigación penal. Si es que colabora o no colabora. Si es que esta persona viajaba constantemente, ese no puede ser argumento para solicitar a posteriori una prisión preventiva con riesgo de fuga porque la persona saldría constantemente del país. Ahora bien, estos fines procesales deben cumplir ciertos principios que determina la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, amigos queridos, y eso hay que decirlo, y es un poco vergonzoso para mí hablar de esto, es que Ecuador, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el Estado, si no me equivoco, que más veces ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por malutilizar la prisión preventiva. Es decir, mientras en otros países hermanos sancionan a estos países por actividades realizadas por sus mandatarios, por dictaduras, por cuestiones militares, acá se nos ha sancionado por lo que han realizado nuestros propios entes jurisdiccionales, es decir, nuestros jueces. Y tal es así que la jurisprudencia o el lineamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado sus bases en sentencias referentes que han sido utilizadas por todos los estados parte. Es decir, caso Chaparro Lapo versus Ecuador, caso Suárez Rosero versus Ecuador, en donde evidentemente, o caso Daniel Tibi versus Ecuador, en donde evidentemente la Corte ahí ha sido muy crítica y establecido sus puntos o lineamientos jurisprudenciales. Esto obviamente se quiere cambiar. ¿Por qué? Porque la tendencia dentro del Ecuador, hablo del sentido interno ecuatoriano, ha sido fortalecer la institución. Es decir, no tomarlo desde un carácter excepcional, sino desde un carácter primordial. Aplicar la prisión preventiva como regla y no como excepción. Y eso es sumamente inadecuado dentro de un Estado de derechos, pues efectivamente irrumpe y vulnera principios básicos del derecho penal, como el principio de mínima intervención. Y hablo de principios básicos del derecho penal sustantivo, principio de mínima intervención penal y también el principio de presunción de inocencia. Ahora bien,
Adicionalmente a esto, respecto de la política criminal, influye muchísimo, porque el abuso de la prisión preventiva, el hecho de que determinados sujetos estén privados de libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en donde tal vez con la aplicación de otras medidas alternativas no tendrían que cumplir una prisión preventiva, causa también hacinamiento carcelario, y eso es evidente. En los últimos 10 años, dentro del Ecuador, se ha apelado por el fortalecimiento de la prisión preventiva. Tal es así que se ha cuadruplicado el número de presos y tenemos un índice de presos sin sentencia condenatoria bastante alto. Cuando hablamos ya del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus principios, quiero partir de la premisa anteriormente dicha. La prisión preventiva debe perseguir fines procesales y no sustantivos. Es decir, única y exclusivamente la prisión preventiva puede ser dictada cuando persiga esos dos fines procesales que hablamos anteriormente. Comparecencia de la persona a juicio, una, y dos, que no obstaculice la investigación. Cuando se utiliza la prisión preventiva respecto de fines sustanciales, como por ejemplo, que la gravedad del tipo penal o la gravedad del delito es buscar un fin sustancial. Ya vamos a explicar por qué. Ahora bien, los principios que regulariza o que ha especificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos son básicamente dos. El principio de necesidad, el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad para dictar una prisión preventiva, ¿sí? El principio de proporcionalidad se enfoca en relación a un quantum de lo que puede establecerse en la pena relativa, en la pena en abstracto, ¿no? Relativa al cometimiento de una conducta, ¿sí? Y los efectos y consecuencias que pueda generar la prisión preventiva. Es decir, me explico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que en los casos en que la prisión preventiva se asemeje en el cumplimiento máximo que pueda pasar una persona en el cumplimiento de una prisión preventiva, se asemeje a las penas en abstracto que puede contener un tipo penal o incluso a las penas que podría tener una conducta relativa a un tipo penal haciendo una especie de rebaja o considerando un temas de tentativa, temas de participación, y también incluso en delitos que podrían ser sustituida la prisión preventiva o suspendida el cumplimiento de la pena dentro de un centro privativo de libertad. La Corte determina que aplicar una prisión preventiva en esa clase de delitos es totalmente desproporcional. Y con toda la razón. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva tiene un quantum, es decir, un tiempo determinado que puede estar vigente. Acá nosotros tenemos un tiempo de caducidad de la prisión preventiva de 1 año. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la prisión preventiva puede durar 1 año y hablamos de delitos en los cuales una persona puede estar privada de la libertad 3 años, ¿sí? Y que con las rebajas determinadas tendría que cumplir dentro de un centro privativo de libertad más o menos 1 año y medio para poder aplicarse a un régimen semiabierto o una prelibertad, la Corte determina que es desproporcional. Porque hasta que se resuelva su proceso, hasta que se llegue a una sentencia condenatoria ejecutoriada, esa persona ya habría cumplido, o sea, podría darse casos en que ya habría cumplido la pena que debería cumplirse, es que es sentenciada, o incluso, en ciertos casos, incluso cumplir más pena de lo que de la que sería impuesta en el proceso judicial. Entonces, siempre la prisión preventiva debe ir en relación a eso. Debe ser un análisis in bonam partem, es decir, a favor de la persona que está siendo procesada y obviamente un delito que puede ser sometido a una suspensión condicional de la pena, lo que llamamos acá, la suspensión condicional de la pena es básicamente cuando se sentencia a una persona, ¿sí? Se establece su sentencia, se determina que la sentencia es condenatoria y está en firme, ¿sí? Pero esa pena ha podido ser sustituida. ¿Por qué? Porque cumple determinadas reglas que determina el ordenamiento jurídico. Una de ellas es que el delito no sobrepase los 5 años. El Estado como tal considera de que ese delito no es lo suficientemente grave y que en determinadas circunstancias podría ser suspendida la pena privativa de libertad y ser impuesta otra clase de reglas. Entonces, obviamente, en esta clase de delitos, la prisión preventiva no podría ser aplicable o no debería ser aplicable. Lamentablemente acá en delitos como cohecho, en delitos contra la administración pública que tienen penas privativas de libertad de 1 a 3 años, lo primero que se solicita es prisión preventiva. Y adicionalmente el principio de necesidad.
El principio de necesidad radica en que, como su nombre mismo lo dice, la prisión preventiva debe ser estrictamente necesaria en un caso determinado. ¿Cómo se mide la necesidad o no de la aplicación de la prisión preventiva? En sentencia de Godínez Cruz versus Honduras, ¿sí?, de 1989, ya nos establece el principio de necesidad. Yo recién realicé un paper sobre el tema de la prisión preventiva que fue publicado en una revista de acá de la Universidad Central del Ecuador, lo cual en poderles trasladar a los organizadores del evento y que pueda ser distribuido esto porque tiene un gran condumio bibliográfico en relación a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también bibliografía. Pero en el punto que hice bastante énfasis es justamente en las decisiones, en los aspectos bibliográficos en relación a las sentencias y a los lineamientos jurisprudenciales que ha establecido la Corte Interamericana. Así que podría ayudar mucho en referencia a esto. Pero el principio de necesidad se mide en relación a ¿qué? A que si es que se aplicarían las medidas alternativas a la prisión preventiva que contemple el ordenamiento jurídico, podría obtenerse el mismo fin procesal que se quiere buscar con la prisión preventiva. Es decir, si el análisis radica en que yo con una medida alternativa a la prisión preventiva puedo subsanar ese fin procesal que buscaría con la prisión preventiva, pues ya no es necesario y a la vez no es razonable, ¿sí?, aplicar la prisión preventiva, porque yo obtendría el mismo fin procesal con una medida mucho menos lesiva, limitando mucho menos el derecho de la libertad, ¿sí?, con una medida que es mucho menos gravosa, y podría optar por esta medida sin que sea necesario la aplicación de la prisión preventiva como tal. Otra medida alternativa, cualquiera de ellas que cumple el mismo fin. Entonces, básicamente los principios que deben orientarse al momento de justificar o dictar una prisión preventiva es esto: establecer la proporcionalidad y la necesidad. ¿Cómo se justifica la necesidad? En relación a que las otras medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva no sean suficientes. Ahora, ¿cómo lo medimos esto respecto ya de lo práctico como tal? Otra cosa que me olvidaba. ¿Cuáles son los sustanciales que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los cuales, de hecho, sirven como argumento para pedir la aplicación de la prisión preventiva? La Corte, ¿sí?, caso Suárez Rosero versus Ecuador, caso Mario Montesinos versus Ecuador, determina lo siguiente. Cuando uno se refiere a un fin sustancial, se refiere a esa parte general que tiene el derecho penal, es decir, establecer cuestiones de carácter dogmático en referencia al cometimiento de la infracción y a la culpabilidad de una persona. Lo que busca el proceso penal es obtener, primero, que se cumpla, la finalidad del proceso penal como tal y del derecho penal como tal. La finalidad del derecho penal es básicamente limitar el poder punitivo del Estado. Hay una concepción inadecuada del derecho penal. El derecho penal, el derecho procesal penal, de que sirve y tiene la finalidad de obtener una verdad procesal a través de una práctica probatoria. Pero el derecho penal como tal tiene la finalidad de limitar el ius puniendi, no de ampliarlo, ¿sí? Las medidas políticas criminales que han tenido los últimos años los gobiernos de carácter sudamericano han ido en relación al fortalecimiento de ese derecho penal. Ya no se busca la limitación del poder punitivo, sino que a través del derecho penal se busca la legitimación de actos arbitrarios, es decir, lo que se denomina como la administrativización del derecho penal, es decir, a realizar determinadas normas o incremento de penas o políticas criminales que vayan en orientación de la ampliación del poder punitivo, lo cual es totalmente inadecuado. Pero ya refiriéndonos al fin sustantivo, es cuando el derecho penal y el derecho procesal penal busca establecer una culpabilidad, el cometimiento de una infracción y la culpabilidad de una persona. Ahora, ¿qué pasa con estos fines sustanciales? Cuando hablamos de fines sustanciales, los argumentos que determinan los pedidos de prisión preventiva son, por ejemplo, la gravedad del tipo penal, por ejemplo, la gravedad de la pena que tiene el tipo penal, por ejemplo, la conmoción social que ha provocado la conducta determinada. Cuando nos referimos, me voy a ir de lo último para lo primero.
cuando nos referimos a la conmoción social, ¿qué ha dicho la Corte en la opinión consultiva número 686 de 1986? Miren que hace 20 y pico de años ya hablábamos de esto, o sea, no es nuevo. Solo que el castigo, ¿sí?, la cárcel como tal, siempre ha sido este método de disuasión para el cometimiento de delitos cuando tiene un efecto totalmente contradictorio. El tema de la disuasión para el cometimiento de delitos se lo hace a través de la educación y a través de las políticas públicas, no a través del incremento del derecho penal o el fortalecimiento del derecho penal. Pero bueno, ¿qué dice la opinión consultiva? La mediatización de los casos, doctores, para que se llegue a que un caso sea mediatizado es por producto de la influencia que pueda o no pueda tener determinado caso respecto de los medios de comunicación y de la información que se vierta sobre ese caso. La mediatización del caso no es provocada en sí mismo por la gravedad o por la vulneración de determinado bien jurídico a determinadas personas. No. La mediatización del caso se produce justamente por la atención que hay producto de las autoridades y de los medios de comunicación en relación a un proceso como tal. Y esto y para eso tengo un ejemplo súper claro que sucedió acá en Ecuador. Obviamente nosotros tenemos una ola o un índice de violencia contra la mujer bastante alto en comparación a otros países. Pero acá tuvimos un caso en el cual lamentablemente se habría asesinado, bueno, se asesinó a una mujer y se estaba procesando este tema por femicidio. Esta chica era una chica bastante conocida en la capital del Ecuador, era una chica de un estrato social de clase media alta, ¿sí?, que tenía muchos conocidos en este tema de farándula, de televisión o de modelaje y cosas así. Bueno, justamente se encuentra el tema del cuerpo de la chica y el bombardeo mediático que tuvo este caso fue brutal desde que iniciaron la investigación. Desde que inició la investigación se cubrió por parte de los medios de comunicación a este caso de todos los aspectos. Evidentemente, catalogando y ya identificando a los sospechosos como culpables. Esto, conocido por todo el Ecuador, caso específico Karina del Pozo. Lamentablemente, doctores, así como sucede en casos de orden político, en casos contra la administración pública, lo cual influye en el juzgador porque tiene también una gran carga mediática en sus hombros, lo cual no debería ser así. Pero para que miren ustedes, después de una semana que encontraron lamentablemente el cuerpo de esta chica, encontraron en peores condiciones el cuerpo de otra muchacha. Y son dos casos aislados, pero son dos casos idénticos. De otra muchacha que evidentemente respecto de su hallazgo denotaba que no era una chica de una clase social acomodada, ¿sí? Es más, al parecer había sido de una clase social bastante pobre, no podía ser identificada, la forma en la cual se encontró a esta chica fue incluso más deplorable que el propio caso de Karina del Pozo. A este caso no se le tomó la atención que tuvo Karina del Pozo en relación a los medios de comunicación. Pasó desapercibido. Si fue un día que transmitieron en las noticias esta cuestión, fue mucho. Este caso se dilató muchísimo respecto de la aplicación, ni siquiera se encontró el sospechoso y quedó en una investigación. Miren ustedes que son dos casos específicos en los cuales se atenta contra el mismo bien jurídico de una manera brutal, ¿sí? En donde estamos hablando, podríamos hablar de un femicidio o de un asesinato con saña, pero el impacto mediático que tiene el uno del otro depende única y exclusivamente del medio de comunicación o de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? La Corte dice que, en respecto del fin sustancial, la Corte dice que no se puede dictar una prisión preventiva en relación a lo mediático que genere un caso determinado.
¿Por qué? Porque lo mediático, como lo dije anteriormente, no es producto de la acción en sí mismo, de la conducta delictiva, sino de la carga mediática que tenga a través de los medios de comunicación. Lo que se denomina como alarma social. Van a escuchar que fiscales solicitan prisión preventiva en relación a la alarma social que produce un determinado delito. Y eso, evidentemente, iría en contra de la presunción de inocencia y también vulneraría el derecho a la libertad. Y otro fin sustancial que a mí me parece bastante interesante es que la Corte se opone a dictar una prisión preventiva en relación a la gravedad del tipo penal o a la gravedad de la pena o la consecuencia jurídica que tenga una determinada conducta. ¿Por qué? Y ese es un análisis, digamos que ya un poco más de fondo, ¿no? Cuando un fiscal, porque es el fiscal el que solicita la prisión preventiva, la fiscal o el fiscal, solicita la aplicación de la prisión preventiva en relación a un delito que tenga una pena privativa de libertad fuerte, lo hace en relación o qué análisis realiza. Dice que como la pena es fuerte, ¿sí? Como la pena es fuerte, evidentemente lo más seguro es que el procesado o los procesados traten de huir y no comparezcan al proceso, porque la pena es bastante fuerte y podrían permanecer mucho tiempo privados de su libertad, de obtenerse una sentencia condenatoria ejecutorial. Ahora, cuando hablamos de penas fuertes, estamos hablando, por ejemplo, delitos de casos de violación, de tráfico de drogas a gran escala, de asesinatos, ¿eh? En casos de delitos sexuales o asesinatos y en casos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en gran escala, es casi seguro que en Ecuador te dicten una prisión preventiva. A más de eso, la Defensoría Pública no hace un trabajo adecuado. Entonces, generalmente se dicta la prisión preventiva. Pero, ¿cuál es el análisis que hace la Corte? La Corte dice, a ver, si un juez recibe este pedido de prisión preventiva con esos parámetros y aplica la prisión preventiva en relación a la gravedad del tipo o a la gravedad de la pena, está anticipando un criterio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el razonamiento del juzgador es el siguiente. Si yo no le aplico la prisión preventiva, se va a huir. ¿Por qué se va a huir? Porque es culpable. Al establecer este razonamiento, el juzgador como tal adelanta criterios de culpabilidad y punición a una instancia en la cual no debería valorarse y no debe valorarse absolutamente criterios de culpabilidad, porque lo que se discute con la aplicación de la prisión preventiva en la audiencia de cargos o en el inicio del proceso es básicamente el cumplimiento de la medida cautelar. Y si es que cumplen o no cumplen los fines. No estamos discutiendo cuestiones de culpabilidad, porque eso se discute en otra etapa procesal. Claro, si es que el juzgador aplica en relación a la gravedad del tipo, obviamente está adelantando un criterio de culpabilidad. Porque el razonamiento del juzgador, vuelvo e insisto, es que como la pena es tan fuerte, el tipo se va a huir. ¿Por qué se va a huir? Porque es culpable. Entonces, yo adelanto el criterio de culpabilidad y aplico la prisión preventiva, lo cual es... Entonces, si yo aplico la prisión preventiva en ese sentido, ya estoy aplicando con una carga de culpabilidad a esa medida cautelar. Por lo tanto, si es que yo aplico la prisión preventiva con ese razonamiento, estoy dotando a esa prisión preventiva de una carga de culpabilidad que no ha sido demostrada todavía en el proceso. Es decir, estoy metiendo un fin sustancial dentro de un fin procesal. Y ese fin sustancial no debe ser parte del medio o de la prisión preventiva. Además de que estoy metiendo un fin sustancial, lo cual está impedido, estoy adelantando un criterio de culpabilidad y estaría aplicando una prisión preventiva, entre comillas, pero en la práctica ya y en un sentido ya bastante garantista, sería la aplicación de una pena anticipada, lo cual es incorrecto. Entonces, no se puede aplicar una prisión preventiva o el argumento y fundamento de aplicación de prisión preventiva en torno al principio de necesidad y la no búsqueda de fines sustanciales, no podría ser que el delito es demasiado grave o la pena es demasiado grave y en relación a eso voy a buscar o solicitaría la prisión preventiva. Adicionalmente a esto, la Corte ha determinado que el arraigo o el famoso arraigo social que se presenta
yo he escuchado bastante acá en mi país sobre todo, decir que el arraigo social es una especie de inversión de carga probatoria y que no debería ser aplicado. Cuando me refiero al arraigo social, me refiero a esa serie de documentación que presenta el abogado en el momento de la fórmula de cargos o formulación de cargos, con la finalidad de evidenciar al juzgador de que una persona se va o no se va a fugar. Es decir, que va a cumplir la medida cautelar alternativa y que no es necesario dictar una prisión preventiva. Documentación como carga familiar, como cargas, como arraigo social, como arraigo de trabajo, arraigo económico, etc. Entonces, acá se interpreta mal. ¿Por qué? Porque la Corte determina y dice que sí es correcto presentar un arraigo social. Acá no tenemos positivizado esa situación. Pero la Corte dice que sí es posible. O sea, que no es la inversión de carga probatoria, porque ahí ya nos vamos al fin sustancial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno presenta el arraigo o justificativos en relación a que una persona no tiene que cumplir una prisión preventiva, está buscando un justificativo en relación a la sustitución o a la aplicación de una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Es decir, lo que está buscando y justificando con este arraigo es la aplicación y el cumplimiento de un fin procesal, porque lo que yo justifico es que no es necesario ni proporcional que se me dicte una prisión preventiva. Yo el arraigo social no lo introduzco con la finalidad de demostrar mi inocencia o no, lo cual ahí sí sería inversión de carga probatoria, como por ejemplo el delito de tráfico, de enriquecimiento ilícito no justificado, privado no justificado, en el cual las personas que están siendo procesadas por ese delito, acá lamentablemente, que es lo que tienen que hacer, es justificar con documentación que efectivamente los bienes o capitales que tienen a su haber fueron obtenidos de forma lícita. Acá no, acá yo no estoy justificando mi culpabilidad o inocencia respecto de un arraigo, lo que justifico es un estado, ¿sí? O unas características personales en relación a mi intención de comparecer al proceso. Por lo tanto, no existiría una inversión de carga probatoria. Ahora bien, todo esto, tenemos dos sujetos, los cuales intervienen en el pedido y la aplicación de la prisión preventiva. Por un lado, Fiscalía, que es la persona que solicita la aplicación de la prisión preventiva, y por otro lado, el juez que adopta esta medida o no. El fiscal puede solicitar la prisión preventiva. Queda a discreción del juez si aplica o acoge el pedido de Fiscalía o no. En relación a esto, nosotros tuvimos una reforma bastante interesante hace más o menos 2 meses dentro del Ecuador, reformas a la Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, la cual en uno de sus artículos introduce de forma expresa el cumplimiento del principio de necesidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, lo que implica dentro del ordenamiento jurídico este artículo es fundamental y es sustancial al momento de la utilización de la prisión preventiva y sobre todo en las solicitudes de los fiscales. ¿Por qué? Porque dentro de esta reforma, y ya lo verán ustedes en sus respectivos códigos, dice que el fiscal al momento de solicitar la prisión preventiva debe justificar, es decir, debe determinar, evidenciar al juez, debe motivar su pedido. Esas son las palabras del cuerpo normativo. Debe motivar su pedido en relación a que las otras medidas alternativas no son suficientes y que por lo tanto tiene que aplicarse la prisión preventiva, principio de necesidad. Claro, si nos vamos a las reglas de la motivación, nosotros debemos identificar que el fiscal, para poder hacer esa solicitud, ¿cómo se realiza la motivación de una solicitud? ¿Por qué? Porque el fiscal debe justificar que en realidad no se cumple, se respeta el principio de necesidad, que las medidas alternativas no son suficientes. ¿Pero a través de qué? No basta única y exclusivamente con enunciar que no son suficientes. Para motivar, yo debo tener un presupuesto fáctico que determine y que oriente y que demuestre al juzgador que efectivamente
no se puede establecer una medida alternativa a la prisión preventiva porque no va a avanzar a cumplir ese fin procesal. Por ejemplo, una persona que haya sido capturada en el momento de huir del país, la cual tenga una investigación previa a su cargo, que nos ha pasado bastante en los últimos casos de corrupción que hemos tenido acá en el Ecuador. Detienen a las personas en el aeropuerto, detienen a las personas en las fronteras, e incluso la última detención que se produjo, bueno, las últimas 2 detenciones que se han producido respecto de actos de corrupción, fue una persona que con una avioneta de forma ilegal había estado pasando la frontera y, para mala suerte de esta persona, se cae la avioneta y, bueno, afortunadamente no muere. Y con esto se evidencia que esta persona poco o nada le importaba comparecer a la investigación y al proceso y que lo que quería era desaparecer. Y otra persona que fue capturada recién en el país colombiano, la cual tenía ya órdenes de prisión preventiva y que no estaba dentro del país. Entonces, obviamente con esto se evidencia que estas personas no tienen un interés mínimo en poder comparecer a los procesos. Entonces, lo interesante de este artículo y que lo que se podría analizar en sus respectivos ordenamientos jurídicos es la clase de motivación que hace el fiscal, porque como digo, para realizar un pedido, el fiscal debe evidenciar al juzgador, que no basta solo y única y exclusivamente con enunciar, debe tener una prueba. No podríamos hablar de prueba porque no estamos en un momento procesal de hablar de elementos probatorios, pero sí un elemento que demuestre un escenario fáctico, ¿sí? O un hecho en el cual se evidencie que una persona determinada no va, por ejemplo, a impedir la investigación o obstaculizar la investigación, o que se va a fugar, que no pretende comparecer al proceso. Si una persona es llamada a rendir versión dentro de una investigación previa 1, 2, 3 veces, no comparece, ¿sí? Le llaman con la fuerza pública, no comparece, le tienen orden de detención y se evidencia que la persona salió del país, pues entonces evidentemente se puede solicitar una prisión preventiva. Pero lo adicional a esto es que el juez debe valorar este presupuesto y también motivar su auto de prisión preventiva, es decir, su decisión. Y para eso debe cumplir las reglas de la motivación, que es razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Aplicar las normas al hecho concreto. Si yo no tengo un presupuesto fáctico en el cual se evidencie que una persona va a impedir los fines procesales dentro de un proceso penal, ¿yo cómo puedo como juez realizar una motivación adecuada, sin vulneración del derecho a la defensa o sin vulneración de la presunción de inocencia, si no tengo cómo motivar? Entonces, mucho ojo con esto. Los fiscales al momento de solicitar deben evidenciar al juzgador ya con esta norma. Ahora, del dicho al hecho, mucho trecho, porque si bien es cierto, la norma está, pero la práctica constante dentro del Ecuador, lamentablemente, es que no se apliquen los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hacemos un poco de un resumen de esta charla que podemos tener, puedo llegar a una conclusión. Que en sentido negativo, la prisión preventiva no debe ser orientada y dictada en relación a fines sustanciales del proceso. Y en sentido positivo, es que la prisión preventiva, o para dictar una prisión preventiva, debe realizarse cuando se respete derechos constitucionales y también derechos convencionales. Cuando nos referimos a los derechos convencionales, nos referimos al artículo 8.2 y 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 7.2. Nadie puede ser privado de la libertad de forma arbitraria. Cuando a una persona se le dicta una prisión preventiva, vulnerando esta clase de principios, es decir, yéndote en contra del principio de necesidad o de proporcionalidad, evidentemente estamos hablando de una prisión de carácter arbitrario, que no es lo mismo que ilegal, porque la Convención Americana habla de privaciones de libertad arbitrarias e ilegales, que no es lo mismo y que se asume que es lo mismo. No. La ilegalidad radica en respecto al cumplimiento o no cumplimiento de los procedimientos y reglas y normas internas de un país. La arbitrariedad radica en el cumplimiento de derechos fundamentales, derechos constitucionales y también de derechos de carácter convencional establecidos en tratados internacionales. Es decir, yo puedo tener una prisión preventiva de carácter legal, pero arbitraria. Pues puedo cumplir todos los procedimientos que me determina la ley, pero puedo estar atentando contra derechos fundamentales. En viceversa, yo no puedo tener una prisión preventiva legal arbitraria.
Todas las prisiones preventivas ilegales son arbitrarias, más no todas las prisiones preventivas o privaciones de libertad legales podrían o no podrían ser arbitrarias. Eso en relación a lo que podríamos disertar un poco de la charla de hoy, y estaría yo abierto a las preguntas que sean necesarias, de ser el caso. ¿Aló? Sí, doctor, lo escucho. Se le invita al público a que pueda dejar sus consultas en la bandeja de comentarios. Bien, Judith nos dice: buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta acerca de que si en la legislación ecuatoriana se encuentra regulada la imposición de prisión preventiva para la comisión de faltas, en el caso peruano se encuentra regulado en el artículo 485 del NCPP. Ya, sí. Acá no se encuentra regulado en relación a los delitos de acción privada y tampoco en relación a las contravenciones. Acá nosotros denominamos como contravenciones a las faltas, como en España, ¿sí? Lo cual es, digamos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, un punto de vista positivo. Las faltas o contravenciones tienen penas ínfimas o sea, que son penas leves en relación o en comparación a otros delitos. Por lo tanto, aplicar una prisión preventiva en relación a una comisión de un delito que puede tener 30 días de privación de libertad, a mí me parece sumamente excesivo, sumamente desproporcional. Es más, si hablamos del principio de proporcionalidad, como lo habíamos manifestado antes, si un delito, incluso por ejemplo de 5 años, es susceptible de suspensión condicional, acá nosotros podemos hacer la suspensión condicional de la pena hasta delitos reprimidos con prisión de hasta 5 años. No sé cómo sea en Perú. Pero si es que el delito es susceptible de suspensión condicional, ya dictar una prisión preventiva en relación a eso sería desproporcional. Porque cabe la posibilidad y la alternativa de que en juicio, ¿sí?, esa pena sea dictaminada por el tribunal, ¿sí? Pero si bien es cierto, se aplique o se determina a la persona como culpable, el tribunal decida que no es necesario la aplicación de la privación de libertad en un centro carcelario. Entonces, ¿qué haríamos imponiendo una prisión preventiva si a la final vamos a llegar a una suspensión condicional de la pena? ¿Por qué? Porque sería, a la vez de no necesaria, sería desproporcional. Y también hay casos, como les dije anteriormente, que una persona puede cumplir su pena privativa, una prisión preventiva, llegar a una sentencia condenatoria e incluso llegar a la sentencia condenatoria ya con su pena cumplida. ¿Qué pasa entonces, o qué pasaría si llegamos a la audiencia de juzgamiento y esa persona es declarada inocente? Habría estado preso innecesariamente. Entonces, en este aspecto, nosotros no tenemos el tema de prisión preventiva o medidas cautelares en relación a faltas o contravenciones y tampoco delitos de acción privada, ¿sí?, que son muy poquitos los que tenemos acá en el Ecuador. Ok, muchas gracias, doctor. Me parece que no hay más dudas. Muchas gracias por las preguntas realizadas a los participantes. Nuevamente agradecerle, doctor Miguel Ángel Angulo Gaona, por la excelente ponencia que nos ha brindado y por su participación en el primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, El Derecho en Serio. Finalmente, los invito a la próxima sesión, que será en breves, y los links se les enviará a sus correos de manera oportuna. Gracias nuevamente, doctor, por su participación. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.